Hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas de Dios? Espero que se encuentren súper bien en la compañía de su papi, de su mami o de sus seres queridos a nivel general. Agradezco la visita de todos los internautas que se visita cada vez cuando se activa la campanilla, indicando que obviamente he subido un nuevo material audiovisual. Esperando también que estos materiales audiovisuales sean de mucha ayuda para aquellos estudiantes de escuela, colegio y universidad, y también para aquellas personas que desean alimentar, enriquecer su cultura general. Bien, en este capítulo va a ser la continuación de lo que corresponde al manejo de las fórmulas en una hoja de cálculo. Tomemos en consideración que este tema lo he adaptado para estudiantes de octavo año en lo concerniente al manejo y la parte del uso de las TIC. Tomen en consideración que esta parte es importante saberlo y que a nivel de hoja de cálculo podemos combinarlo con el aspecto matemático, claro está, ya que se van a trabajar fórmulas y junto con las fórmulas me van a dar un determinado resultado. Ahora bien, recordemos lo siguiente. En el capítulo anterior nosotros habíamos observado que el área de trabajo de la hoja de cálculo, ¿verdad? Teníamos que se encontraba dividida en columnas y filas. Las columnas van a tener el nombre de las letras del abecedario y las filas se las va a reconocer por un dígito. El 1, el 2, el 3, sucesivamente. Sabemos ya que la unión de una columna y una fila me va a dar como resultado una celda. La celda obviamente surge de la combinación de la columna y la fila y esta a su vez va a tener un nombre determinado. Si nosotros podemos observar en la fila 1 tenemos ingresado texto. En la celda A1 encontraremos la palabra cantidad. En la celda B1 cálculo del 5%. En la celda C1, cálculo del 7%. En la celda D1, cálculo del 10%. Y en la celda E1, el cálculo del 12%. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? En la clase anterior, nosotros aprendimos cómo estructurar una fórmula. Ya sabemos lo que corresponde a la estructura de una fórmula. Recordemos que una fórmula en una hoja de cálculo siempre va a empezar con el signo igual. Luego del signo igual, obviamente irá, dependiendo del caso, el nombre de la celda, el operador, el nombre de la otra celda. Ahora bien, observemos detenidamente lo siguiente. Nosotros aquí, en cada uno de estos títulos, estamos obviamente evocando lo que es el cálculo de un determinado porcentaje. Ustedes ya saben realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división a nivel aritmético, a nivel manuscrito. El día de ayer nosotros aprendimos que para estructurar una fórmula podemos realizarlo de una manera sencilla, de una manera fácil, cogiendo, claro está, la ubicación de las cantidades según su posición. Ahora bien, vamos también a aprender el día de hoy dos formas a nivel de fórmulas, cómo vamos a calcular un porcentaje. Aquí hay una aclaración. Recordemos que manejar TICs equivale lo que es el empleo de lo correspondiente a una aplicación, en este caso una aplicación ofimática, y por ende la utilización de un dispositivo digital, ya sea en tu celular, en tu tablet, en tu computadora personal, en tu computadora portátil. Pero aquí hay algo que yo quiero que usted entienda. Tomemos en cuenta que manejar un dispositivo debemos de siempre tomar en cuenta que la computadora no es la que piensa. La que piensa es
obviamente la persona que va a utilizarla. Nosotros como seres humanos somos los que vamos a utilizar el dispositivo digital. Es verdad que el dispositivo digital tiene una inteligencia artificial, pero nosotros debemos de darle las órdenes, las indicaciones al dispositivo para que pueda ejecutarlas correctamente. Si el dispositivo se equivoca al momento de realizar un determinado cálculo, debemos tomar en cuenta que nosotros somos los que le estamos dando las indicaciones y debemos de ser muy cautelosos al momento de darle una indicación a una computadora. Es por eso que nosotros debemos analizar muy minuciosamente al momento de elaborar una fórmula bajo una hoja de cálculo, cualquiera que sea, ya sea Microsoft Excel, la hoja de cálculo de Linux o la que le manifestaba el día de ayer, que también se llama Lotus, que es una hoja de cálculo. Entonces vamos a estructurar aquí lo siguiente. Tenemos el caso de cantidad. Yo voy a ubicar aquí unas cantidades, ¿no? Cantidades cualquiera. Tenemos aquí, voy a poner aquí el 50, voy a poner en la celda A3 el número 25, voy a poner aquí el número 120, aquí el número 30, aquí el número 40. 50, 25, 120, 30 y 40. Son cantidades al azar. He ingresado en cada una de estas celdas. En la columna A, obviamente la he destinado para lo que es el ingreso de cantidades. ¿Ok? Recordemos que aquí, obviamente, yo voy a ponerle un título a esta columna. Y esta columna dice cantidad, que me va a indicar que solamente aquí van las cantidades. Ahora, vamos a hacer nuestra primera fórmula de porcentaje, donde dice cálculo del 5%, es decir, en la celda B2. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que manuscritamente aplicamos la fórmula del tanto por ciento, C por T sobre 100. Eso es manuscritamente. Y hacíamos la multiplicación y luego la división. En la computadora vamos a detallarle ese mismo procedimiento, pero de la siguiente manera. Si yo deseo calcular el 5% de 50 a través de una fórmula que la computadora la entienda, debo de hacer lo siguiente. Entonces, voy a poner aquí esto. Voy a poner aquí una flechita, lo voy a hacer aquí arriba. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí arriba. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Aquí lo voy a hacer para que puedan observar mejor. Ya, ahí. Correcto. El primer signo que va, obviamente, va a ser el signo igual. Igual. Ahí está el signo igual. Tenemos el signo igual. Y yo determino lo siguiente. Vamos con la primera forma de calcular el porcentaje, por medio de una forma. El 50 está ubicado en la celda A2, ¿verdad? En la celda A2. Yo voy a coger y voy a digitar. Abro paréntesis. Voy a abrir paréntesis. Voy a tomar el nombre de la celda. En este caso es el 50, está ubicado en la celda A2. Entonces voy a escribir A2. ¿Ok? A2. Recordemos que la fórmula del tanto por ciento, aquí la voy a ubicar. La fórmula del tanto por ciento es C por T sobre 100. Lo que les manifestaba. Esto de aquí lo voy a traducir acá. La cantidad obviamente está en la celda A2. Ahí está A2. Voy a multiplicar. Recordemos que la multiplicación en informática es el asterisco. Ahí está el asterisco. Voy a multiplicarlo por 5. Escribo el número 5. Luego voy a cerrar el paréntesis. Ahí ya he cerrado el paréntesis. Esta primera parte equivale a la parte de aquí de esta fórmula.
el C por T. Aquí yo tendré la cantidad, que en este caso es 50. Claro está, no voy a poner el 50, sino el nombre de la celda donde está el 50. Ya les voy a decir por qué. Por el tanto, que en este caso es el 5. Ahora, ya está la primera parte de la fórmula. ¿Cómo vamos a empezar la división? Muy sencillo. Esta línea de fracción, recordemos que estamos aplicando una TIC. En las TICs, a nivel de informática, tenemos en consideración que el signo de división es el slash. Entonces, ubico aquí mi slash. ¿Ok? Ahí está, signo de división, el slash. Dividido para 100. Dividido para 100. ¿Ok? Dividido para 100. Una vez que ya tengo esta parte, yo obviamente ubico el signo de Enter. El signo de Enter te quiere decir que vas a presionar la tecla Enter al momento que usted esté pasándolo en una computadora, o en su debido caso, pues si estás trabajando en tu app, en tu dispositivo móvil, tablet o celular, presionas Enter en tu teclado digital y automáticamente la fórmula va a tomar el valor de A2 y va a calcular su resultado. Ahora bien, lo que les comentaba, ¿por qué no ponemos el 50 aquí? ¿Por qué no ponemos el 50? Aquí yo quiero que usted entienda lo siguiente. Cuando se trabaja en una computadora, ¿verdad? A veces los usuarios piensan que la computadora lo va a hacer todo, ¿verdad? Que la computadora, no hace todo. Nosotros le damos la indicación, como ya lo había indicado, como lo había especificado. No pongo el 50 porque yo quiero que esta fórmula de aquí no solamente me vaya a extraer el 5% de 50, porque puede darse el caso, imaginémonos que esto de aquí sea orientado a una factura, ¿verdad? Y que por aquí este 5% sea un descuento. Entonces no todas las veces te puede dar un subtotal de $50. Un ejemplo, recordemos que nosotros hemos visto ya lo que es factura, hemos visto sus cálculos de subtotal, IVA y total a pagar. Revisen sus cuadernos. Entonces imaginémonos, y ustedes se habrán dado cuenta que cuando ustedes hicieron la tarea de hacer facturas, una factura, otra factura con otro valor, otra factura con otro valor, los valores varían, ¿verdad? Entonces, si ese valor es variable, ¿verdad? Entonces, también tengo que acondicionar la fórmula aplicado a las TICs para que me permita trabajar con cualquier valor. Es decir, esta fórmula de aquí lo que me permite es que no solamente me vaya a calcular el 5% de 50, sino que puede ser que ya no esté el 50, sino que yo pueda poner, qué sé yo, el número 30, ¿sí? El número 30. Entonces, ya no me va a calcular solamente el 5% de 50, sino también el 5% de 30. Es decir, va a calcular el 5% de cualquier cantidad que esté ubicada en la celda A2. Hay un principio muy interesante en lo que tiene que ver las hojas de cálculo. Y es por eso que siempre en matemáticas yo asocio esta parte, porque es un punto en el cual va enlazando otros temas muy interesantes a nivel de matemáticas y a nivel de informática. Este esquema de aquí, como ya les había indicado, me va a permitir calcular el 5% de cualquier cantidad. Pero, ojo, esta fórmula la estoy creando en la celda B2. Es decir, que esta celda B2 me va a calcular el 5% de cualquier cantidad. Y ese principio de allí se lo conoce como programación. Ojo, no estoy diciendo que una hoja de cálculo es un lenguaje de programación. Claro que no. Pero desde allí comienza el estudiante o la persona que va a manejar, comienza a tener una noción de lo que es programar. Porque yo estoy indicando que en esta celda
siempre se vaya a calcular el 5% de determinada cantidad que se le vaya a asignar a una celda, que en este caso es A2. Por eso es importante que usted comprenda correctamente esta parte de aquí. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos la primera parte de lo que corresponde a cómo calcular un porcentaje de una determinada cantidad. Pero ojo, esta es la forma larga. Recuerden que en matemáticas, en informática, si hablamos de ciertos casos, más que todo lo que corresponde a matemáticas, no solamente hay una manera para resolver un ejercicio. Hay varios caminos. La cuestión es que usted debe de saber acoplarse a cuál de esos caminos se te hace más fácil. Un consejo que yo siempre le doy a mis estudiantes es que no se acostumbren solamente al mecanismo que yo les doy. Yo los invito a investigar porque hay mucho más mecanismos. Ya depende de ti cuál es el que mejor se acople para tu conocimiento. Ahora, ya tenemos la parte más extensa. También te voy a enseñar ahora, en este momento, cuál sería la parte más corta para calcular el porcentaje. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a ponerlo por aquí. Acá, obviamente, voy a hacerlo acá. Voy a poner mi flechita hacia acá. ¿Ok? Sí, ahora sí. La segunda manera es más corta. ¿Sí? La segunda manera es más corta. Y esa segunda manera usted tiene que tomar en cuenta que mentalmente yo voy a dividir lo siguiente. Ya, voy a calcular el 5%. 5 dividido para 100 obviamente es igual a 0.05. ¿Ok? 5 dividido para 100 es igual a 0.05. Si yo, por ejemplo, quiero calcular, vuelta en cambio, el 7%, ya, entonces 7 dividido para 100 es igual a 0.07. Pero si yo, por ejemplo, quiero sacar el porcentaje del 10%, entonces 10 dividido para 100 es igual a 0.10. Si yo quiero sacar el 12%, entonces tengo que tomar en cuenta que 12 dividido para 100 es igual a 0.12. ¿Por qué te estoy dando estas indicaciones? Porque esos valores los voy a utilizar y con esos valores yo voy rápidamente a sacar el resultado. Observemos. Aquí está la fórmula de un sentido más largo. Voy a hacerlo en sentido más corto. Observa. Asimismo, empiezo con el igual. Ahí está el igual. ¿Correcto? Perfecto. ¿Qué voy a tomar? ¿Dónde está posicionado en este caso la cantidad? En este caso la cantidad está posicionada en la celda A2, ¿verdad? Entonces voy a volver a escribir la celda A2. Ahí está la celda A2. Voy a calcularle el 5%. Entonces voy a multiplicar, escribo aquí el asterisco, ahí está el asterisco, voy a multiplicar por, si es el 5%, 5 dividido para 100 es igual a 0.05. Entonces voy a escribir 0.05. Y luego presiono Enter. ¿Ok? Y eso es todo. Miren ustedes, dos formas distintas de calcular un porcentaje. ¿Ok? Dos formas distintas de calcular el mismo porcentaje. ¿Por qué yo ya no dividí? Obviamente en la segunda parte yo ya no lo dividí porque ya estoy poniendo aquí este valor dividido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo ese valor que ya está dividido y lo multiplico por la cantidad y obviamente me va a dar el determinado resultado. De la misma manera, te doy dos formas de calcular.
una forma extensa, una forma corta. En la forma extensa, yo estoy utilizando los signos de agrupación. Recordamos que aquí nosotros, en este esquema, estamos aplicando una jerarquía de operaciones, ¿ok? Luego, claro está, el slash y dividido para 100. Recordemos que en las clases anteriores, cuando vimos el cálculo del tanto por ciento, habíamos indicado que esta fórmula va a contener variables, operadores y una constante. La variable, la C, que es una cantidad que puede variar, al igual que el tanto, puede variar. Por ejemplo, cantidad, tengo aquí 30, 25, 120, otra vez tengo 30, 40, recordemos que aquí al principio era 50. Entonces prácticamente miren que es una cantidad que varía, que va a cambiar. Al igual que el tanto, miren, aquí es 5%, pero en la otra es el 7%, 10%, 12%. Entonces es una cantidad, es un tanto que va a variar. Operadores, la multiplicación y la división, representado por la línea de fracción. Recordemos que la línea de fracción equivale al signo de división. Entonces, por último, tenemos el 100. Obviamente el 100 es la constante de esta fórmula, porque si le ponemos 101, pues obviamente va a tener un cambio en esta parte de aquí, ¿no? Ahora, tomemos en consideración que ya sabemos extraer esta parte y vamos a calcular. Ya tenemos calculado aquí el 5% a nivel de fórmulas, entonces voy a aplicar aquí la fórmula que sería igual, voy a hacerlo un poquito más acá para que ustedes puedan observar, igual, abro paréntesis, A2, ahí está, A2 por 7, cierro paréntesis, dividido para 100. ¿Ok? Ahí está, la forma extensa. La forma corta, igual, me olvidaba del enter. Ahí está el enter. Acá, igual, forma corta, A2 por 7 dividido para 100 es igual a 0.07. Entonces, 0.07. Nosotros, obviamente, en la parte aritmética, los decimales, en la mayoría de las ocasiones le ponemos la coma. No hay problema, póngale la coma. No nos compliquemos la santa existencia. ¿Ya? Ahí está la comita, ¿no? Te me vas a confundir después. Luego, ya tenemos el 7% calculado de la forma larga a la forma corta. Ahora, vamos con el 10%. Forma larga, igual. Abro paréntesis. A2, asterisco, que es el por, en informática, ¿sí? Tenemos que 10 dividido para 100 es igual a 0.1. Entonces, 0,1, cierro y obviamente voy a multiplicarlo, a dividirlo. Voy a poner un poquitito más acá esta línea que me está estorbando. Dividido, ay, caramba, bien bonito. Dividido para 100. Y enter. Acá, la forma corta. No. Espérense, bien bonito. Tenemos aquí, ya hice primero la forma corta. A ver, por 0.1. Cierro acá. Ahora sí, vamos con la forma larga. Miren que estoy cambiando los valores. Y enter. Acá, vamos a la forma larga. A2 por 10, cierro, dividido para 100. ¿Ok? Correcto. Ahora, usted se ha de haber dado cuenta y me va a decir, el profesor ahí puso los paréntesis. El profesor, ¿por qué puso los paréntesis? Bien, aquí pasa lo siguiente. Los paréntesis, por lo general, siempre se los utiliza para aplicar lo que llamamos jerarquía de operaciones. Aquí la computadora no se va a complicar, ¿verdad? No se va a complicar. Se podría complicar en el caso de acá, porque vamos a tener dos operaciones, la multiplicación y la división. Aquí es muy diferente
La computadora no se complica, si le pones entre paréntesis, de igual te va a calcular. Pero donde debe de ser totalmente aplicado es en la forma larga. Mucho cuidado en ese aspecto de allí. ¿Ok? Lo mismo pasa en la nomenclatura cuando usted hace un ejercicio, ya sea aritmético, de operaciones combinadas, ¿verdad? Usted tiene que aplicar lo que son los signos de agrupación para establecer una jerarquía de operaciones. Ahora vamos con el último caso, que es el 12%. Entonces, esto es igual a, abro paréntesis, modo largo, A2 por 12, cierro, dividido para 100 y luego Enter. Modo corto, A2 por 12 para 100 es igual a 0.12. Entonces 0,12. Enter. ¿Ok? Vuelvo a repetir, por si acaso. A nivel informática, dependiendo de la configuración, siempre vamos a coger el punto, pero ya dependiendo de la configuración, a nivel manuscrito, ya sabe que las comas son para los decimales, usted ya lo sabe. Entonces, tenemos aquí el caso ya de que están establecidas estas fórmulas de aquí. ¿Ok? Miren ustedes, aquí ya hemos aprendido esta parte. ¿Ok? Hemos aprendido esta parte. Y obsérvelo bien, obsérvelo. Hemos entonces aplicado manuscritamente el esquema de trabajo de una hoja de cálculo al momento que nosotros vamos a utilizarla para calcular un porcentaje de una manera un poco extensa y de una manera directa. Y aquí viene la siguiente también unas aclaraciones. Por ahí, obviamente, puede pasar que alguien diga, no, pero si es más fácil, cojo la cantidad, me voy a la opción porcentaje y automáticamente calcula. Sí, también, ese es otro método. Pero en el caso, obviamente, de que fuera fabuloso que nuestra institución tuviera un laboratorio de computación, pero no es el caso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que ustedes se den cuenta que manejar una aplicación, al menos una hoja de cálculo, no solamente es de que si no tienes una computadora no puedo entender este esquema. No, te estoy dando los contenidos, es decir, el conocimiento exacto para que tú mismo te autodemuestres que sí lo puedes utilizar de una manera manuscrita. Y esto de aquí, si tú lo aplicas en una computadora, te va a calcular, te va a calcular. Ahora bien, como lo había indicado, manejar tics, ¿sí? Manejar tics obviamente no es solamente pensar que la computadora lo hace todo. No, no. Aquí ya te puedes dar cuenta que nosotros le estamos dando indicaciones a la computadora. Si nosotros estructuramos mal una fórmula, obviamente la computadora va a calcular mal ese procedimiento. Entonces, nosotros por eso tenemos que estar muy cautos, ¿verdad? Y si al momento estamos elaborando la fórmula y vemos que nos equivocamos, no hay problema. Podemos eliminarla y volverla a crear. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Tenemos aquí las fórmulas, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, cambio el valor de aquí por otra cantidad, estas celdas, como ya tienen la fórmula ingresada, van a seguir calculando. ¿Ok? Va a seguir calculando. ¿Por qué? Porque recuerden que yo he utilizado el nombre de la celda, que quiere decir, ¿sabe qué? Yo voy a trabajar con cualquier valor que el usuario ingrese en esa celda. Voy a trabajar con cualquier valor que el usuario ingrese a esa celda. Este mismo principio, como ya lo dije, es una noción de lo que es programación, porque yo estoy programando esta celda para que me haga ese determinado cálculo con cualquier cantidad que sea ingresada. Obviamente usted en algún momento debe haber acompañado a su papi, a su mami al comisariato, o a algún tienda, ¿verdad? Y la cajera, prácticamente usted haber puesto atención a la pantalla del punto de venta
que los precios cambian. Va pasando por el lector de barra y cambia el precio. Coge otro producto y cambia el precio. Coge otro producto y cambia el precio. Es decir, ¿por qué? Porque ahí están manejando un esquema en el cual permita trabajar con cualquier valor. Por eso yo les digo, hoja de cálculo es apasionante este tema y lo combino con matemáticas, porque tiene que ver con matemáticas, porque te da ese entendimiento, ese conocimiento. Y esto mismo se vuelve a repetir de una manera, en la mayoría de los casos, de una manera directa, al momento que, por ejemplo, coges tu celular, marcas un número, ¿verdad? Obviamente tu celular nunca va a manejar un solo número que vas a timbrar. Puedes manejar varias cantidades de números que vas a timbrar. Entonces, da ese chance. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, ustedes que tienen calculadora, ¿sí? La calculadora, si usted la enciende, te has de haber dado cuenta que aparece el número 0, ¿sí? El número 0 es una variable que te va a indicar que está presto a que usted le ingrese cualquier cantidad, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Tú no ves el número 0, pero ves el espacio donde yo le voy a indicar que trabaje con cualquier cantidad. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que esta clase te permita entender esta parte de aquí. ¿Cuál va a ser tu tarea? ¿Cuál va a ser tu tarea? Como usted se debe haber dado cuenta que hay 25, 120, 30 y 40, ¿verdad? Usted tiene que asimismo crearle las fórmulas para que calcule de lo que está ingresado en las celdas A3, A4, A5, A6, crear las fórmulas, ya sea en sentido un modo largo y un modo corto. Entonces usted aquí va creando bien bonito, lo va detallando, ¿ok? Tanto para que calcule el 5%, el 7%, el 10% y el 12%. Esa es tu tarea, de que usted me cree estas fórmulas que hacen falta aquí. ¿Ok? Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta explicación, esperando que sea de mucha ayuda para ustedes. Mis queridos estudiantes, tomen en cuenta que la participación digital de este proceso es continua y que si queremos ver un resultado positivo, ya depende de la responsabilidad que papi, mami y ustedes principalmente pongan en este procedimiento. ¿Ok? Obviamente aquí está la clase bien detallada, bien explicada. Usted le queda el enlace, por favor, vuélvale a repetir si algo no le quedó claro, no hay problema. De igual, en mi canal de YouTube tenemos todo el contenido de las clases que hemos venido viendo, ¿verdad? De otros temas pasados, puedes repasar, siempre es bueno, ¿verdad? Y te va a ser de mucha ayuda. Bueno, mis niños y niñas, no los canso más, esperando que pasen súper bien. Bendiciones para su papi, para su mami, para ustedes mismos, por favor, cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en una próxima entrega. Bendiciones para todos, cada uno de ustedes. Hagan la tarea, tómense la sopa, pórtense bien. Pasen bien, bendiciones.